Hoy en el recuento, Samsung anuncia una nueva tablet muy delgada y liviana. Además, por error, Samsung autofiltra sus nuevos dispositivos wearables. También hablamos del nuevo scooter de Xiaomi, además de una nueva adquisición de Apple que salió de compras. Y para terminar, los scooters Green ya no podrán circular en la Ciudad de México. Comenzamos. Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Revisemos con velocidad los resultados de la encuesta del video pasado. Te pregunté qué te parecía ese concepto de plegable de Samsung, basado en lo que Samsung mostró a través de su teaser, dando a entender una pantalla curveada justo en el área donde se debería doblar el smartphone. La mayoría no está muy a gusto con ese diseño, aunque hay un porcentaje importante que sí. Y bueno, ya que hablamos de Samsung, hablemos de su nueva Galaxy Tab S5e, bastante curioso el nombre que le han puesto, pero el enfoque de este dispositivo es ser ultra liviano y muy ligero. Tiene solo 5.5 milímetros de grosor y pesa solamente 399 gramos. Su pantalla es de 10.5 pulgadas con tecnología AMOLED, esto es importante. Además, 4 GB de RAM y 64 de almacenamiento. Su procesador es el Snapdragon 670, así que no es una tablet de gama alta porque tampoco cuenta con soporte para S Pen, pero sí tiene soporte para Samsung DeX para usarla como en modo computadora, además de tener una batería de 7040 mAh y además de que viene con bocinas AKG o AKG, así que va a sonar bastante bien, muy enfocada al consumo multimedia. Su precio recién presentada es de $399, pero todavía no está disponible para su compra, estará más adelante. Pasemos a la siguiente noticia, es muy rápida pero bastante curiosa porque desde Sam Central Tech han reportado que la aplicación Galaxy Wearable se actualizó y mucha atención porque Samsung autofiltró sus nuevos wearables que está a punto de presentar. Por ejemplo, ahí podemos apreciar el nuevo Galaxy Watch Active con una pantalla prácticamente Infinity sin bordes, además de la pulsera Galaxy Fit y Fit E, y finalmente sus nuevos audífonos Galaxy Buds, que repito, estos dispositivos no han sido presentados de forma oficial. Sin embargo, Samsung a través de su aplicación oficial mostró estos dispositivos, después retiraron esta actualización, así que parece que sí fue un error, pero tú participa en la encuesta y dime si crees que esto fue un error o fue a propósito, ya que estos dispositivos seguramente serán presentados como acompañantes del Galaxy S10, que será presentado, ya lo sabes, el 20 de febrero. Vamos a la siguiente noticia. Recientemente te conté de un problema en los scooters de Xiaomi, pero parece que Xiaomi no se ha enterado o no quiere responder sobre eso. Lo que ha hecho es presentar una edición Pro de su scooter, así que en este caso es un scooter muchísimo más poderoso, ya que logra tener 45 kilómetros de autonomía con una sola carga, aunque para eso por supuesto que aumenta en peso ya que tiene más batería y llega a pesar 14.2 kilogramos. Además cuenta ahí con una pantalla para que tú puedas saber en qué modo estás, ya que cuenta con 3 diferentes modos. El primero es Eco, que llega hasta 15 kilómetros por hora. El segundo es el modo estándar, que llega a 20 kilómetros por hora. Y finalmente el modo deportivo, que llega hasta 25 kilómetros por hora. Además ya sabes que tiene certificación IP54, así que sí es resistente al agua y al polvo, aunque no a que lo sumerjas. Ha sido presentado en China, así que no conocemos su distribución y precio en otras regiones, pero si convertimos el precio de allá, equivale a $410. Y ya que hablamos de dinero, hablemos de Apple, porque ha salido de compras nuevamente, aunque salió en diciembre ahí sus compras navideñas, y adquirió una compañía que se llama Data Trigger. Esto lo ha informado Bloomberg y todo parece indicar que no es una compañía demasiado grande. De hecho, según investigaciones que se han puesto a hacer muchos medios, han encontrado solamente a 13 personas que trabajaban ahí, así que todo parece ser que más bien fue que Apple contrató a cada uno de estos empleados y no tanto que compró a toda la empresa, ya que como te digo, se trataba solamente de una startup. Su enfoque al parecer es el marketing, así que parece que Apple, a pesar de tener un marketing muy bueno, quiere seguir buscando nuevas estrategias. Y pasemos a la última noticia. Hablamos de los polémicos scooters en la Ciudad de México, ya que en este caso han sido prohibidos específicamente los de la empresa Green, y esto porque no cumplió con los requisitos solicitados por el gobierno de la Ciudad de México para darles el permiso temporal. Lo más curioso del caso es que el Instituto de Verificación Administrativa, junto con la Secretaría de
Seguridad Ciudadana se pusieron a hacer un operativo para retirar de la circulación estos patinetes eléctricos, así que se empezaron a llevar los que estaban en el Paseo de la Reforma y algunas otras calles de las colonias Roma y Condesa. Según reportes, llevaban alrededor de 20 scooters en la camioneta, así que es muy raro que la empresa no responda, ni siquiera cuando se están llevando sus mercancías. Pero bueno, eso ha sido todo por este video. Espero que te haya gustado. Si fue así, sabes que puedes indicarlo y nos vemos la próxima.